mientras calentaba un motor y se hacía la conexión, iba diciendo a los que ya estaban conectados que, bueno, lo que había pasado la última, ¿no? Que se nos perdió aquella otra hora, que había preguntas de mucha gente interesándose porque había sido muy interesante y no encontraban esa hora. Hay gente que solo vio la segunda hora, que es curioso. Luego ya pudo repescar la primera y había hecho pues un poco de resumir por dónde fuimos sin necesidad de repetirlo todo para no hacernos pesados, ¿no? Vale. Que estuvimos hablando, habíamos empezado la primera hora, que eso sí que está en el canal de YouTube, sí que está grabado hasta el momento en que tuvimos que cortar para la segunda, que hablábamos de la influencia, preguntaban sobre los cánceres y estamos sobre la influencia emocional, o sea, de las emociones sobre el cuerpo, ¿no? Las distintas emociones en distintas zonas y como siempre hay una emoción que te causa la enfermedad o la enfermedad acaba causándote una emoción que es un segundo desequilibrio sobre la enfermedad. Sí, correcto. Bueno, empezamos desde el comienzo, ¿no? Es decir, desde lo que nosotros hemos estudiado, ¿te acuerdas? Cómo se produce el conflicto y lo que desencadena químicamente dentro de nuestro cuerpo para que luego el cuerpo tenga que hacer una adaptación a eso, ¿no? Es decir, todo empieza por cómo vives tu vida, es decir, la actitud es la clave de cómo tú vas a recibir la información externa, no la interna, la externa. Entonces, si tú recibes información, lo que sea, y la interpretas como algo perjudicial, por ejemplo, o algo triste, pues obviamente eso te va a afectar. Entonces vas a activar ciertas zonas del cerebro que van a producir lo que nosotros llamamos comúnmente como emociones. Es decir, si yo vivo algo positivo, algo divertido, pues yo aquí libero una serie de neurotransmisores, neurohormonas, que hacen que yo viva, por ejemplo, plenitud, seguridad, satisfacción, lo que sea. Eso va a activar unos sistemas en el cuerpo que el cuerpo se va a adaptar a esa emoción. ¿Qué pasa cuando es negativo? Por ejemplo, pues que te dan una mala noticia, ¿no? Y tú la encajas mal, ¿vale? Porque a veces las malas noticias pueden ser buenas noticias para otros, ¿no? Pues tú imagínate que la encajas mal. Obviamente, eso va a crear una serie de activaciones en el cerebro que van a producir neurohormonas, que esas neurohormonas, como tú hablabas en otras charlas hace poco, están controladas por la hipófisis, ciertas glándulas del cerebro, que eso a su vez va a activar ciertos sistemas ciertas glándulas del sistema hormonal y va a desencadenar una lluvia, una tormenta química en el cuerpo, que eso va a cambiar ciertas cosas del cuerpo. De hecho, eso puede llegar a la célula, llega a la célula, la información de la célula, y lo que hacen es cambiar esa información celular. ¿Para qué? Pues esa información celular se cambia para adaptarse. Es decir, imaginaros que yo soy un niño pequeño, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Soy un niño pequeño y yo pues recibo, pues, no sé, pues recibo desprecio de mi madre o de mi padre o de mi abuela, yo qué sé. Vale, muy bien. Lo recibo una vez. También depende de la edad que yo tenga, pues voy a tener unos recursos u otros la capacidad de adaptación y de evolución que tú tengas, claro. Eso es. Entonces, una vez que yo recibo esa información, yo me adapto. Pero ¿qué pasa? Si eso, por ejemplo, voy recibiéndolo durante muchos años, el cuerpo llega un momento en el que no puede más y se desborda. Es como si tú coges una taza y la vas llenando con un poquito de agua, un poquito de agua, un poquito de agua. De momento se va aguantando. ¿Qué pasa con el cuerpo? Que el cuerpo es muy duro, es una máquina impresionante. Pero llega un momento en el que no se puede adaptar más y necesita una adaptación un poco más grande. ¿Cuál es esa adaptación? Pues obviamente lo que nosotros llamamos síntoma o enfermedad. ¿Vale? Ahora, si tú quieres, puedes explicar ese proceso de cómo se desencadena la adaptación en el cuerpo y por qué a lo mejor, por ejemplo, el cuerpo puede producir una segregación o una producción de células que no tienen muerte celular. Claro. Por eso, y rebobinando un poquito al principio, que no lo he dicho para no cortarte, la importancia que tiene en cómo nosotros tomamos esa información. Porque si yo la tomo como mala, estoy generando un canal de reacciones sobre el estrés y sobre esa necesidad de adaptación de supervivencia.
si la defino como buena, estoy desencadenando una serie de hormonas y de respuesta placentera y de adaptación placentera a eso que estoy recibiendo. Por eso es tan importante lo de el presente y el aquí y ahora, ¿no? Esta situación que tiene solución, ¿no? Si tiene solución, no te preocupes, y si no la tiene, no te preocupes, porque no tiene solución. Claro. Entonces, la primera barrera que tenemos que entrenar, y que es una de las que nosotros trabajamos, es que el cerebro no se ponga en estrés o no sobredimensione algo, no se preocupe para no tener que rebobinar toda la cadena del estrés. ¿No? Cuando yo lo recibo es algo que ocurre, ni bueno ni malo, es un suceso y yo puedo vivenciarlo con mayor o menor intensidad y derivarlo lo más posible a una respuesta positiva y al canal del placer, del premio y del logro, que no al del estrés y el estado de defensa y de alerta del cuerpo. Pero cuando ya lo que preguntaba tú ahora, cuando ya nos hemos metido en la cadena del estrés, lo primero que estamos haciendo es una reacción de neurohormonas que son más rápidas que las adenohormonas. Las adenohormonas irían a las glándulas para que haya glándulas que mantengan la actividad del cuerpo a largo tiempo en una cierta situación, una situación X. Y las neurohormonas hacen que parte de esas glándulas o las mismas glándulas reaccionen inmediatamente, o sea, como un fogonazo, como por ejemplo cuando te pinchas reaccionas enseguida, cuando tienes un susto se te eriza el cabello, la adrenalina, no adrenalina, todas son como un shock que se libera a través de un impulso de neurohormonas, es decir, es con la velocidad de la luz. Se descargan y me pone un estado de química de alerta y de defensa. Eso no lo puedo mantener demasiado en el tiempo. Entonces, la diferencia que tú hacías, ¿no? No es lo mismo una cosa que me pasa una vez de niño, un susto, un incidente, un accidente o algo que me viene pasando continuamente. Que entonces mi cerebro, como con neurohormonas no puede hacerlo, tiene que hacerlo con adenohormonas. Y eso ya sitúa todo mi cuerpo a vivir en esa situación. A adaptarme de tal manera que ya la percibo en mi cuerpo como algo que está dentro de la vida. O sea, como la luz, el agua, el respirar, el hacer la digestión, pues también el que me maltraten, me ofendan, me hablen mal, esté en estrés, no pueda dormir, cualquiera de estas cosas que podemos que nos pueden suceder y que tenemos que adaptarnos a ellas. Totalmente. Y aquí viene el tema este de que casi la mayoría de los problemas arrastrados de salud empiezan en la infancia, que como tú decías es cuando todavía estamos menos formados o tenemos menos capacidad, tenemos menos programas o menos aplicaciones disponibles para adaptarnos a la cantidad de cosas que nos ocurren. Mira, hay una cosa que, hablando justamente de esto, Francisco, yo lo voy a comentar, porque, bueno, tú lo sabes, porque lo hemos aprendido nosotros en clínica. Es impresionante cómo hemos llegado a descubrir justamente que en el momento, por ejemplo, imagínate que nos llega una persona con una enfermedad, y de esa enfermedad vamos investigando y llegamos a, por ejemplo, el origen de esa enfermedad, que es pues un trauma de pequeño, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, que esa persona cuando llegó un día a casa, pues no sé, hubo una pelea o una discusión, algo fuerte, algo que te choque, porque no solo te afecta lo que ha sido un conflicto repetitivo, es decir, pequeños conflictos repetitivos durante un largo periodo de tiempo de tu vida, sino también te afecta si es un conflicto, pero es un trauma gordo. Como por ejemplo, imagínate... Esto es lo que decías tú de la taza, ¿no? O me la llenas gota a gota o me la llenas de golpe. Eso es. Pegas allí, la vuelcas a la jarra y de repente imagínate que, yo qué sé, pues eres pequeño y te dicen que tu abuela ha muerto, ¿no? Algo fuerte o un pariente cercano o alguien que tú quieras mucho. O incluso te dicen, por ejemplo, si tú tienes mucho aprecio a tu peluche y de repente, pues, oye, no, el peluche ya no, que ya eres mayor, ¿eh? Fuera tal. Entonces, depende cómo tú te tomes la noticia, puede ser un shock muy fuerte. Bien, pues hemos llegado a descubrir que en ese momento la persona llega a creerse tanto el programa, es decir, todos vivimos en base a un programa, ¿no? Llega a creerse tanto eso que imagínate que en ese momento podemos decir del peluche que, pues, oye, sin el peluche yo no tengo ya protección, ¿no? O ya no tengo mi mejor amigo, ¿no? Te lo crees te tanto... despojado o separado separado de lo que quieres para Sí. Para siempre nunca volverás a poder apegarte a algo.
Eso es. O en el caso, por ejemplo, de un conflicto repetitivo, pequeñito, pero repetitivo en un largo periodo de tiempo, es decir, por ejemplo, mi padre me desprecia o no me quiere o no me da la atención que yo quiero, entonces mi deducción es yo no valgo, o no soy importante, o no merezco. Bien, pues te llegas a creer tanto ese programa, como tú bien dices, que lo integras en ti y lo haces parte de ti. Por eso es que luego muchas veces nos cuesta tanto verlo, porque es como si tú me dices, oye Alex, mira, que es que esa oreja que tú crees que es tuya, pues en realidad no es tuya. La has metido ahí, la has puesto tú y es como si fuera como el Mr. Potato este, ¿no? Que le vas poniendo cosas. La has Sí. puesto tú y has dicho, me creo que es ¿La mía. llevas tú o es tuya? Que son dos cosas diferentes. Eso es. Bueno, en el momento en el que tú, ¿te acuerdas, no? Que con el momento en el que tú le haces ver que dices, oye, este programa no es tuyo, o sea, tú te has creído que no vales, no mereces, que te vas a quedar sin seguridad o sin tu mejor amigo, te han abandonado, tu peluche te ha abandonado, cuando en el momento en el que te das cuenta, o sea, es lo que siempre dicen los libros, que decimos nosotros, tomas conciencia, es donde se produce lo reverso, es decir, todo ese proceso químico del que tú has explicado se invierte y empiezan a haber otras... Claro. Puedes rebobinar la cadena del estrés y empezar a imprimir encima de esa grabación que tienes la cadena del placer, del premio, de la consecución, de la superación. Porque también no tenemos placer cuando en una situación adversa nos superamos. Por eso yo a la gente le digo, es que cuando dicen yo soy así, digo, ¿eres así o te comportas así? Sí. Son dos cosas muy diferentes. Si tú me ves en un momento en que yo estoy cabreado con algo y estoy gritando y tal, pues me puedes juzgar en ese momento como que soy un histérico, un intransigente o lo que sea. Pero si me ves en otro momento, no. Me ves más tranquilo, más en paz y más a gusto y dices, qué bellísima persona. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy alguien que no es ninguna de esas cosas, es alguien que se adapta a todas esas situaciones. Y si por una vivencia me coloco en ese personaje del estrés o esa vivencia defensiva, incluso gente que se muestra arisca, que se muestra huraña, que se muestra silenciosa, que se muestra excesivamente simpática, porque en un momento de su vida ha aprendido que eso le ha salvado la vida, entre comillas, le ha hecho superar el problema y tal. Entonces se lo graban como algo imprescindible para poder seguir. Y tanto los malos comportamientos, los que los demás juzgan malos, como los buenos, son aprendidos y son ejecutados. Por lo tanto, tú puedes reprogramar. Claro, ahí está. Y además, como tú bien dices, en el momento en el que te crees el programa, ya se ha demostrado científicamente en laboratorios que la creencia es lo que rige esa producción de ciertas sustancias o no. Dependiendo de lo que tú creas, pues al final lo vas a hacer real. De hecho, esto está escrito ya en libros que tienen 2000 años y más. Como por ejemplo en libros espirituales dicen que somos a imagen y semejanza del creador, ¿no? Por lo tanto, si somos a imagen y semejanza del creador, lo que tú crees, o sea, lo que tú crees lo vas a crear. Claro. ¿Vale? Serías omnipotente también. O sea, de hecho, el cerebro es la única herramienta o máquina, como queramos llamarla, que tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Viaja al pasado y baja al futuro. Tú puedes viajar a tu pasado y corregir cosas de tu pasado para que en tu presente cambie. O sea, del presente te vas al pasado, en el pasado cambias cosas que se van a ejecutar diferente en tu presente actual, que también cambiarán tu futuro. O sea, que el cerebro es la verdadera máquina del tiempo. Todos podemos viajar en cualquier momento al pasado. Todos tenemos recuerdos. Eso sería un viaje al pasado. Pero a través de la terapia que hacemos, lo que puede hacer es que tu cuerpo viaje con todas las herramientas que tiene actuales, el adulto vaya a visitar al niño traumatizado, apoyado por el terapeuta, evidentemente, una persona, a no ser que se haya dedicado mucho tiempo a la meditación, a la contemplación, no tendrá esa capacidad. Pero nosotros, a través del no consciente, que no tiene normas más que el equilibrio, que es nuestro cuerpo, nos puede guiar por el camino de esos desórdenes que está habiendo, que no los juzga ni como buenos ni como malos, sino como que le cuesta más o menos trabajo. Cuesta menos trabajo ser feliz que ser triste o estar asustado, ¿no? Entonces nosotros es en esa guía del cuerpo no consciente que nos va llevando a corregir el subconsciente, que es donde está eso que tú no sabes, esa orden grabada, para volver a sanar el consciente, que es con el que tú conduces, digamos. Justamente es lo que tú hablabas antes,
que en el momento en el que tú te has creído el programa, te has creído, automáticamente, si sigo con el ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, ese trauma de haberte sentido abandonado porque te han tirado, te han matado a tu mejor amigo, ¿no? Que es tu peluche, ¿no? Tú ahí en el momento adaptas, haces un programa adaptativo que llamamos nosotros para seguir viviendo sin ese ser, ¿no? Sin ese peluche, sin esa protección. Entonces te adaptarás y ahí desarrollarás un conflicto que a lo mejor, si eso se mantiene en largo plazo de tiempo, puede desarrollarse en una enfermedad o en un síntoma, ¿no? Bien, el problema si está tú lo has diferenciado como pérdida en el corazón, te irá a parar el corazón, si como tristeza en los pulmones, o si te ha causado estrés, pues igual te va a los riñones. O sea, una misma vivencia no afecta igual a cada persona. Depende con qué emoción principal que la soporta un tipo de hormona, por lo tanto un tipo de órgano, será esa zona de tu cuerpo la que se dañará. Eso es. Pues llega un momento en el que esa persona se llega a creer tanto el programa que cree que si suelta ese programa adaptativo no va a sobrevivir. Y por eso a veces es tan difícil cambiar los programas. Pero, a ver, es difícil desde otro paradigma, desde el momento en el que nosotros hacemos ver a las personas realmente dónde están y tal, y con las técnicas que hacemos, la persona cambia. Es decir, se da cuenta, toma conciencia y realmente desnuda ese programa y obviamente desde el valor coge y dice, oye, yo me atrevo a por lo menos, como mínimo, un día a vivir sin este programa adaptativo, a ver cómo me va. Y la verdad es que cuando... Sí, aquí, al hilo de esto, perdona que te interrumpa, porque Kim So-kwon dice que no se puede huir de los programas, pero ser consciente de ellos. Es que no tienes que huir de los programas. Los programas son tuyos, están dentro de ti. Nosotros no consideramos las reacciones emocionales como algo ajeno, ¿no? La medicina alopática en general dice, esto es psicosomático, como ya vete al psicólogo o algo así. Las emociones no están en un pendrive, no están en un CD guardadas o en una memoria externa, están dentro de ti, viven dentro de ti, son impulsos eléctricos que condicionan tu capacidad, igual que tu sistema inmune ha aprendido de todo lo que te ha pasado, tu sistema emocional también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que tú estabas explicando ahora. Podemos borrarlos, igual que si fuera un fichero, podemos clicar, tirarlo a la basura, borrarlo, o si es tan potente y está tan ligado de cosas que no podemos borrarlo, sí podemos regrabar encima. Podemos grabar una situación correctiva encima, positiva, incluso algo que te haga sentir feliz, fuerte y empoderado, entonces no vas a poder sacar la una sin la otra, vendrán pegadas. Entonces, digamos que la mala pierde fuerza o incluso lo que tú grabes encima no va a dejar que esos programas negativos se accionen. Eso es, además de eso ya se ha demostrado científicamente con el tema de la plasticidad neuronal o la neuroplasticidad, es que no se puede, por ejemplo, cuando nosotros hacemos conexiones neuronales, imaginaros un entramado de cables dentro del cerebro, que son las neuronas, bueno, pues imaginaros, esa conexión es, yo sin mi peluche no voy a estar seguro, no voy a estar a salvo. ¿Vale? Muy bien. Si eso vas pasando por ahí, imaginaros que vas pasando por una y otra vez esa carretera pequeñita, que es una carretera a lo mejor de campo, la conviertes en una autopista dentro de unos años. Vale, muy bien. Imaginaros ahora que tomas conciencia del programa y lo que haces es, no puedes romper esa autopista. Lo único que podemos hacer, lo que tú bien dices, es reescribir en ella con otra conexión neuronal de, sí, oye, no. reasfaltarla, cambiarle las señales, hacer otra carretera que te sea placentera transitar. Eso es. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que tú dices, no, espérate, a ver, no, mi nueva creencia es que yo puedo vivir sin ese peluche, que yo puedo tener la seguridad de poder vivir solo y que el peluche me hacía compañía, pero puedo sentirme así solo, por ejemplo, ¿no? Bien, pues eso, que ahora es una carretera pequeñita, secundaria o de campo, hay que pasar muchas veces por ella para que eso sobrescriba sobre la autopista que yo había tenido durante muchos años. Entonces, ahí es donde nosotros llamamos ir a la práctica y practicarlo y tomar conciencia y una y otra vez hasta que se integre. Claro, a nivel físico, ¿qué ocurriría? Para que la gente entienda también que esto no es una cosa etérea, sino que es algo que produce cambios físicos, fisiológicos dentro del cuerpo. Imaginemos que tenemos
mi mano sería una neurona. La neurona tiene su centro, su cuerpo neuronal, y un axón que lleva la información. Pero imaginemos que esta neurona es calva. No tiene pelos, no tiene dendritas. Si no tiene dendritas, no se conecta con ninguna y no tiene función. Entonces, ¿qué voy haciendo? Con cada vivencia o cada necesidad le voy sacando como un pelo, que es como un brazo que le va uniendo a otras. Y con eso va haciendo esas conexiones. Si yo la especializo en sufrir, va a tener más brazos o más pelitos de sufrimiento que de otra cosa. ¿Qué ocurre cuando hacemos este tipo de terapias y el cuerpo reinforma? Pues que hay neurohormonas que cortan esos brazos negativos y activan o fortalecen, como decías tú ahora, ¿no? Fortalecen esa carretera secundaria, la vuelven en principal, fortalecen esas conexiones positivas o las crean nuevas. Es decir, las neuronas se interconectan, se abrazan de otra manera. Por lo tanto, ahí yo ya he superado eso, ya lo he cambiado y ya lo he quitado. Con el trabajo emocional psicológico exclusivamente es más difícil. ¿Por qué? Porque necesitas un gran shock de impacto de la acción psicológica. Sería como cortar un cuchillo con otro. Necesitas un cuchillo mucho más resistente y más afilado que el otro para hacerle alguna mella al cuchillo. Pero si nos vamos a volver a forjar el cuchillo de nuevo y lo hacemos con un tenedor, pues ya lo hemos cambiado. Por eso es tan potente y mucha gente que lleva a lo mejor 10 años de psicólogo, que hay cosas que se cree que ya las ha superado y le vuelven en su vida. ¿Por qué? Porque físicamente no has hecho ese cambio. Tienes más programas, pero esos programas no han corregido a esa neurona, que no es una, son millones, pero imaginemos a esa neurona que está acogida de las dendritas con otras de cierta manera y tú has puesto más información, pero no le has corregido a esa dendrita. Entonces vuelve ella a repetir su comportamiento. Si es el propio cuerpo el que le corta esas conexiones y la reconecta de otra manera, entonces el cambio se ha hecho. Totalmente, ¿Vale? totalmente. Luego nos quedarían los hábitos. Eso ya es otro tema. Pues... Sabes que yo siempre pongo el ejemplo, digo, no es lo mismo de que yo te quite el reloj a que tú te tengas que quitar la costumbre de mirar la hora. Ahí está. Cosas. Pero cada vez que ahora vayas a mirar la hora, verás que no tienes reloj. Entonces es muchísimo más fácil dejar de mirar la hora. Es decir, quitarte un comportamiento. El hábito sí que ya cada persona tiene que reentrenarse a quitarlo. Hay un ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, que nos dio un ejemplo y lo voy a comentar, ¿vale? Porque es muy gráfico, ¿no? Esto era un hombre de una tribu en la zona de África que se llamaba Joe y la tribu estaba encima de un monte, que ese monte estaba rodeado por un río. En ese río había, pues, serpientes. Entonces, serpientes venenosas, ¿no? Entonces, cada vez que tenían que bajar los cazadores de la tribu, pues bajaban, tenían que cruzar el río para ir a la parte más profunda de la selva y tal, para poder cazar, ¿no? Y claro, siempre que pasaban, pues a alguno le picaba la serpiente, ¿no? Entonces, claro, que empezó él a sentir cada vez que iba a cruzar el río un pánico terrible, es decir, ¿me tocará hoy a mí? O sea, es decir, claro, él no estaba viviendo una realidad, estaba viviendo su realidad. Estaba viviendo algo que no existía, es decir, tengo miedo a morir, pero ¿has muerto ahora? No. Bueno, pues así es donde creamos los programas. Bueno, pasaban una y otra vez. Además, no solo que tenían que ir, sino que a la vuelta, cuando ya traían la caza, tenían que volver a cruzar el río. Y con el miedo de que, oye... Vuelta a una vivencia mala. Claro. Después de mucho tiempo, empezó este hombre, Joe, empezó a cojear. Empezó a cojear, ¿no? En el fondo no sabían lo que le pasaba, porque tenía una esclerosis múltiple. Entonces, pero claro, o sea, cada vez cojeaba más, no sabía lo que le pasaba, le intentaban ayudar y tal, pero le seguía cojeando y claro, cada vez se retrasaba más. Era el miedo que cada vez que le hacía el miedo a cruzar. En realidad, ¿qué le estaba haciendo la esclerosis múltiple? Le estaba intentando, ¿cuál es el sistema adaptativo? Es, si yo tengo una esclerosis múltiple, no puedo andar y lo que hago es evitar cruzar el río, que es donde está el peligro que me va a llevar a la muerte. O sea, lo hago bastante gráfico. Por una enfermedad, tu cuerpo te aparta del peligro. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? La enfermedad me salva la vida. Pero claro, si lo vemos de esta manera, nosotros podemos tomar conciencia y hacer esos cambios que tengamos que hacer en la vida. Pero si no lo ves de esta manera y la enfermedad es mala, encima, imagínate que el hombre tiene esclerosis múltiple, el cuerpo te quiere ayudar a evitar de la muerte y tú estás
diciendo barbaridades de tu enfermedad o renegando de ella o lo que sea. Claro, luchando contra el mensajero, como ya explicamos en la otra charla, ¿no? En lugar de entender el mensaje, lo que estoy es luchando contra el síntoma. Claro, es eso. Entonces... Que es lo que suele pasar con la medicina alopática y por eso hay tanta falta de éxito en muchas terapias. Totalmente. Lo que tenemos que hacer es comprender nuestros síntomas, porque cuando tú comprendes nuestros síntomas, comprendes el síntoma, también comprendes la forma de pensar que tienes tú, la forma de adaptarte, para luego hacer los cambios que quieras hacer. Obviamente, no te quedes ahí, simplemente, tomo conciencia. No, no. Como tú bien dices, ¿no? Te quito el reloj o te quitas el hábito de mirar la hora. Luego tiene un trabajo activo de parte de la persona que quiere cambiarse y decir, bueno, ya lo he visto, ahora tengo que pasar a la acción. Y ahí es donde se da el verdadero cambio, que es lo que comentas tú. Claro, eso es el empoderamiento, pero a veces cuando uno está en una situación que le rebasa, pues por sí mismo no lo puede hacer. Ojalá de pequeños, igual que nos enseñan a manejar tablets, ordenadores, a montar, yo qué sé, una nave espacial, pero no nos enseñan a conocer nuestras emociones, no nos enseñan a saber por qué el otro está como está o reacciona como reacciona, o por qué yo me estoy comportando, qué quiero cuando tengo una pataleta o un enfado. No nos enseñan a hacer eso. Al contrario, nos enseñan a combatir emocionalmente más fuerte que el de al lado para conseguir lo que tú quieres. A ser el mejor, no el mejor que tú puedes ser, sino mejor que los demás, que si no, no vale. O sea, si tú no has vencido al otro, no vale. No importa que tú tuvieras capacidad de hacer 5 y has hecho 10, has hecho el doble de lo que tú eres capaz, pero si no has hecho 11 para mejorar el de al lado, no te ha vencido. Eso sí te lo enseñan y te lo meten cada día. Y en eso somos especialistas, en intentar superar al prójimo y si no podemos, intentar putearlo para que esté por debajo de nosotros. Claro, Si nos enseñaran todos estos conocimientos emocionales y a los niños ya les enseñáramos a conocerse, a escucharse, en cada momento que tienen una mala reacción, en lugar de reprimirla, que piensen, que sientan por qué lo hacen, por qué han reaccionado de esta manera, pues tendríamos adultos sanos, pero también con criterio y libre albedrío, que eso parece que es lo que molesta. Totalmente, es lo que dices tú. Y además, siempre que, mira que a mí no me gusta decir ni siempre, 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 ni nunca, 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 obviamente, pero siempre que tú hasta el momento, siempre que tú, o hasta el momento que tú proyectes hacia afuera tus conflictos, como tú bien dices, no, es que yo me comparo con alguien de al lado porque si él ha hecho 10, yo tengo que hacer 11, ¿no? Eso va a ser desvalorizante, por lo tanto, ahí va a estar en juego tu valía y siempre vas a sentirte menos que, porque siempre va a haber alguien que en un momento determinado de tu vida haga más, pero no por ello es mejor que tú. Claro. ¿Es así? Sí, y tanto te puede desvalorizar por arriba como por abajo, porque si tú, yo pongo un ejemplo mío vivencial personal, yo de crío pues iba más adelante que los más adelante de la clase. Y digamos que cuando nos enseñaban a dividir, entonces pues, eran los primeros, nos que éramos 3 en clase, que sabíamos dividir. Y entonces, voluntariamente, por propuesta del profesor, nos quedamos durante el recreo a enseñar a otros que no sabían. O sea, tú lo hiciste con muy buena voluntad, porque ibas adelantado a los demás. Creo que tenía 8 años entonces. Entonces yo creía que estaba haciendo una cosa positiva. Entonces lo hice y cuando salimos del colegio me estaban esperando para pegarme porque se habían quedado sin recreo. ¿Y quién crees tú que eres para enseñar y tal? Y me tuve que pelear físicamente, a puñetazo limpio. ¿Qué aprendí yo en ese momento? Que tenía que ser normal. Claro. Que aun pudiendo ser más que los demás, aun pudiendo hacer más, aun pudiendo haber aumentado mi rendimiento, lo bajaba. Igual que si no llegas, pues también te desvalorizas porque no llegas a ese límite. Claro. Tan difícil es el aprendizaje y por eso constantemente tenemos que estar preguntando a nuestros hijos, nosotros que somos una generación más consciente, tú como padre lo eres, te he visto con tus hijos, tú me has visto con los míos, y no es porque sí, porque yo lo digo y ya está, sino, a ver, hablemos, dialoguemos. Sabes que esto lo enseñamos en uno de los cursos, ¿no? Un grupo humano se tiene que regir en 5 pasos, que es el diálogo, el pacto, la delegación, la confianza y la comprobación. Es decir,
vamos a hablar y vamos a aportar todo lo que nos afecta a cada uno. Vamos a pactar, es decir, cuando estemos de acuerdo, ya todos sabemos lo que vamos a hacer, pero porque estamos todos de acuerdo. Delegamos, es decir, cada uno tiene una parte, una responsabilidad que cumplir. Confiamos, no es un mal jefe el que va encima de la gente, eres un mal padre si vas todo el tiempo a no darle la oportunidad de que cada uno haga lo que le corresponde, y luego al final, como jefe, si te toca ser jefe, si te toca ser padre, si te toca ser profesor, si te toca ser terapeuta, tienes que comprobar finalmente que todo está bien. Y si algo no ha funcionado, no hacemos atajo, volvemos al principio. Dialogar, pactar, delegar, confiar, comprobar. ¿No ha salido bien? Vuelvo. Dialogar, pactar, delegar, confiar y comprobar. Lo que dices tú, y además, siempre, siempre que, mira que a mí no me gusta decir ni siempre, 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 ni nunca, 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 obviamente, pero siempre que Hasta tú, el momento. hasta el momento, siempre que tú, o hasta el momento que tú proyectes hacia afuera tus conflictos, como tú bien dices, no, no, es que yo me comparo con alguien de al lado porque si él ha hecho 10, yo tengo que hacer 11, ¿no? Eso va a ser desvalorizante, por lo tanto, ahí va a estar en Claro, juego tu valía y siempre vas a sentirte menos que, porque siempre va a haber alguien que en un momento determinado de tu vida haga más, pero no por ello es mejor que tú. claro. ¿Es Sí, así? sí, tanto te puede desvalorizar por arriba como por abajo, porque si tú, yo pongo un ejemplo mío vivencial personal, yo de crío pues iba más adelante que los más adelante de la clase. Y digamos que es cuando nos enseñaban a dividir, entonces pues, era de los primeros, así que éramos tres en clase, que sabíamos dividir. Y entonces, voluntariamente, por propuesta del profesor, nos quedamos durante el recreo a enseñar a otros que no sabían. O sea, tú lo hiciste con muy buena voluntad, porque ibas adelantaba a los demás. Creo que tenía 8 años entonces. Entonces yo creía que estaba haciendo una cosa positiva. Entonces lo hice y cuando salimos del colegio me estaban esperando para pegarme porque se habían quedado sin recreo. ¿Y que quién te crees tú que eres para enseñar y tal? Y me tuve que pelear, a pelear físicamente, a puñetazo limpio. ¿Qué aprendí yo en ese momento? Que tenía que ser normal. O Claro. sea, que aun pudiendo ser más que los demás, aun pudiendo hacer más, aun pudiendo haber aumentado mi rendimiento, lo bajaba. Igual que si no llegas, pues también te desvalorizas porque no llegas a ese límite. Claro. Tan difícil es, tan difícil es el aprendizaje y por eso constantemente tenemos que estar preguntando a nuestros hijos, nosotros que somos una generación más consciente, tú como padre lo eres, te he visto con tus hijos, tú me has visto con los míos, y no es porque sí, porque yo lo digo y ya está, sino, a ver, hablemos, dialoguemos. Hay que esto lo enseñamos en uno de los cursos, ¿no? Un grupo humano se tiene que regir en 5 pasos, que es el diálogo, el pacto, la delegación, la confianza y la comprobación. Es decir, vamos a hablar y vamos a aportar todo lo que nos afecta a cada uno. Vamos a pactar, es decir, cuando estemos de acuerdo, ya todos sabemos lo que vamos a hacer, pero porque estamos todos de acuerdo. Delegamos, es decir, cada uno tiene una parte, una responsabilidad que cumplir. Confiamos, no es un mal jefe el que va encima de la gente, eres un mal padre si vas todo el tiempo a no darle la oportunidad de que cada uno haga lo que le corresponde, y luego al final, como jefe, si te toca ser jefe, si te toca ser padre, si te toca ser profesor, si te toca ser terapeuta, tienes que comprobar finalmente que todo está bien. Y si algo no ha funcionado, no hacemos atajo, volvemos al principio. Dialogar, pactar, delegar, confiar, comprobar. ¿No ha salido bien? Vuelvo. Dialogar, pactar, delegar, confiar y comprobar. Y así deberíamos regirnos todos y así los niños tendrían la capacidad ya para generar un adulto que es capaz de expresarse, entenderse con los demás, aceptar la diferencia, colaborar, y eso te quita muchísimo estrés. Sí, eso es Una lo que hostia a tiempo también. lo que has dicho tú es buenísimo. Me lleva ahora que hace poco ya hemos empezado a poder salir con los niños y tal. Yo he hecho un pequeño trabajo con mi hijo pequeño, que a lo mejor yo lo propongo aquí, a ver si igual le ayuda a alguien.
Yo tengo 2 hijos, uno de 10 años y otro de 6. Y el de 6 añitos muchas veces tiene la tendencia él te espera a que tú des el primer paso. Es decir, obviamente es pequeño, ¿no? Entonces ahí él se puede fijar en el líder, vale, pero muchas veces cuando él se le da la oportunidad de hacer algo por sí mismo, él no lo hace, te espera a ti. Entonces el otro día que subimos a un monte, en un camino que él ya conocía, y cogí y le dije, venga, ponte tú primero. Tú vas a llevar la expedición, le dije, como si esto fuese Indiana Jones, ¿no? Y entonces me mira, ¿no? Como diciendo, ¿estás seguro? Digo, sí, sí. Entonces le dije a mi hijo, a Javier, a mi hijo mayor, le dije, ve, quédate delante mío. Yo me quedé al final, ¿vale? Le digo, Hugo va a Intercambiando papeles. sí, sí, Hugo va a llevarnos, ¿no? Incluso fuimos con la perrita de ellos y tal, y yo le dije, o sea, tu perra es tu acompañante, venga, llévanos. Y nos llevó por el camino que él ya conocía y se sintió muy empoderado, ¿no? Y cogió confianza. Y Claro. el objetivo era pues mi objetivo era que él cogiese confianza. Es decir, si él lo decide coger confianza, pues yo no tengo el poder de que él tenga confianza o no, yo le doy las herramientas y él decide. Pero cuando llegamos Entonces tú arriba lo propones y le das la oportunidad. También hay niños que les cuesta más claro, ser líderes o tomar eso, pero han de probarlo y han de sentirse que se confía en ellos, que se delega, como hiciste. O sea, hemos pactado esto, él nos ha quejado, no ha dicho no, no, ni loco, ha pactado, ha acordado y luego habéis comprobado que se ha llevado al sitio correcto. Pues totalmente. logro conseguido. Y Muy el bien. acuerdo, Sí, sí. claro, y cuando llegamos arriba le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Y me dice, bien, estupendo y tal, pues ya está. O sea, es así de sencillo. O sea, lo que tú dices en esos 5 pasos se hace en una acción y ya está, el trabajo está hecho. ¿Que hay que hacerlo más veces? Pues serán más veces. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Y aquí no se Las que trata de sean elegir necesarias. 10 o 11, no, las que sean necesarias. Si la idea Y siempre es en ese círculo, sin hacer atajo. Un mal padre, un mal jefe, un mal terapeuta, si comprueba que no ha ido bien, no se va a ir directamente a manipular y quitar la independencia del paciente, ¿no? Porque a lo mejor tú le has dicho, te has tomado las infusiones, te has tomado las hierbas, aquel suplemento que dijimos que te iría bien, lo has tomado. No, yo no puedo empezar, pero ¿qué haces? Vas a morir, te van a caer las 7 plagas. No, pues, ¿por qué no te lo has tomado? Porque no me gusta el sabor, porque no lo he encontrado, porque no sé qué. Bueno, vamos a pactar otro pacto diferente, delegamos, yo hago como terapeuta, te aconsejo una serie de cosas y te ayudo con tu cuerpo y confío en que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. El próximo día comprobaremos. ¿No lo has hecho? Pues es que así incluso no hay enfado, simplemente. ¿Por qué no lo has hecho? Pues por esto. La otra parte es capaz de expresarte sus necesidades, tú de oírlas, o sea, todos de oírlas, todos los que estaban participando en ese grupo, aportar y luego estar conformes y además saber que no va a haber conformidad hasta que todos estén de acuerdo. Y eso es así. también digamos que evita un poco la acción de las personas tóxicas que decíamos el otro día, ¿no? Porque la persona tóxica va a esperar que se llegue al acuerdo, o sea, diga lo que tiene que hacer y por detrás va a decir, pues vaya mierda, pues yo no estoy de acuerdo, pues eso así no vamos a ir a ningún sitio, no lo vamos a conseguir. Eso lo tienes que decir cuando dialoguemos. Si no lo has dicho en el diálogo, te callas, te callas. Ya Totalmente. tienes tu parte, tienes tu responsabilidad y tienes que llevarla. Después todos comprobaremos que tú no has hecho tu parte. En realidad, cuando yo hice ese ejemplo, en ningún momento tanto ni Javi, ni Javier, ni yo hicimos una crítica a Hugo. Él nos llevó por donde él quiso y además cuando él buscaba una aprobación por parte mía, se daba la vuelta y me decía, pero es por Claro, aquí, es por allá, yo le dije, decide por donde quieras ir, yo te sigo. ¿Vale? claro. Ahí realmente le estás dando la posibilidad La a él confianza. confianza y de liderar Claro. de Has, alguna dele- manera. has delegado y has hecho confianza. Es que el fallo en la delegación y la confianza puede venir del que dirige, pero puede venir también del que lo tiene que hacer, como tu hijo, ¿no? Si me lo dices tú lo que tengo que hacer, mejor. No, no. Hemos delegado y estamos confiando en ti. Así que Claro, hazlo. Luego ya lo comprobaremos. eso es. Y llegamos Así se arriba y hace. le dije, oye, muy bien, ya está. No hay que hacer ni una fiesta ni nada, Perfecto. simplemente, muy bien, Exacto. estupendo. Ahí hemos comprobado el resultado que nos has traído y estamos todos contentos. Ha salido bien. Prueba Totalmente. superada. Eso es. Aquí Es un dice patrón Laura, tan sencillo, es un patrón tan sencillo de entender que tú ya con estos actos a tu hijo ya lo entiende y esa dinámica la va a aplicar en cualquier
proceso vital de relación con los demás. ¿Es ¿Decías? Después así? Laura dice. No, decía, Laura dice, me gustaría exponer mi caso. Tengo una hija de 10 años, hace unos 4 días se puso con fiebre, 38 grados Ujú. y con atitérmico y dolor de garganta. Llamé al 112 y solo con lo que les dije dieron a la niña por positiva en COVID, sin visita médica. Eh, Vale. Al día siguiente la niña estaba perfecta, pero Claro. engrosa la estadística. Bueno, sí, eso es un tema a tratar hoy Sí, en un día tema con que niños. hemos hablado antes, que es Hemos horrible. hablado, hemos hablado, sí, increíble. Yo he Incluso visto, nos ha llegado información de eso, ¿no? De que hay circulares de que están obligando a los médicos a meter incluso a las personas que están en baja, incluyendo embarazadas, cualquier persona que pueda afectar su sistema inmune como afectados de COVID. O sea, sí, incluso en Estados Unidos. si tenéis un hijo, estáis embarazados, tenéis un hijo que sepáis que os lo ha hecho COVID. Llamadlo COVIDito. De verdad es que es. Y los críos, tú eres padre como yo y sabes cuántas veces se han puesto malos de decir, "Ah", y a los 10 minutos, la misma tarde, ya no el día siguiente. Ya está, ellos tienen su sistema de regulación, pero hay que dejarlos. Incluso la Mira, fiebre de un crío no hay que quitarla enseguida. La eso práctica, o al es, menos la que yo he llevado siempre, es que hasta que no pasas de 38, 38 y medio, no se medica. Y si está en 38 y medio, tirando hacia 39 en un niño, y permanece estable, hay que medicarla, pero si va haciendo picos y baja, picos y baja, picos y baja, no hay que darle nada, porque así está friendo las bacterias y los es virus. una Es su reacción forma propia de regularse. totalmente. Aquí lo que dice ella, que aclara de que fue justamente el primer día que salieron a la calle y ahí tiene toda la explicación, Claro. tiene todo el sentido. Lo hablamos Eso nosotros antes, también es lo que tú me hablabas antes, lo que hemos hablado antes, ¿no? eso es. ¿Qué El nos sistema inmune. pasa cuando nos exponemos a un ambiente nuevo, que ahora es nuevo para nosotros porque llevamos 2 meses enjaulados, ¿no? Bueno, Hay aquí, polen, hay otra temperatura, hay espacio para correr que te puede causar estrés, ¿no? Te puede causar agorafobia en cierto grado. Has hecho una actividad física, a lo mejor correr, montar en bicicleta que ya no hacías, te puede cansar, crea una adaptación. y Y también hay simplemente una porque es parte, primavera y hay plantas y flores. Es que simplemente por eso sí, cada año pues pasan cosas que desechamos y no nos preocupan. bueno, yo lo que digo también es que si llevamos 2 meses sin salir de casa, acordaros que nuestro sistema inmune se mantiene alto cuando nosotros estamos haciendo anticuerpos continuamente, ¿vale? Y eso se hace gracias a que nosotros cojamos bichitos, ¿vale? Entonces, si tú estás en un ambiente desinfectado o aislado de la parte externa donde pueden haber más virus, bacterias, lo que sea, cuando después de 2 meses acordaros cómo el cuerpo siempre tiene esa inteligencia de adaptación cuando se tiene que adaptar al medio interno, pero cuando sale se tiene que adaptar al medio externo. Entonces, en el primer contacto con otros virus, que a lo mejor hace 2 meses que no está en contacto, que no tiene por qué ser un COVID-19, puede ser un virus que el propio cuerpo hace su antígeno o lo que sea y tal, y lo libera, lo transforma y ahí no hay nada más que un poquito, un pico de fiebre. Pero claro, nos asustamos, en cuanto hay fiebre ya hay miedo, ya hay tal, no sé, lo que dices tú, Francisco, Sí, si hay un poco de fiebre, oye, deja al cuerpo actuar, que ese es un proceso que el sistema inmune está luchando para hacer los claro. anticuerpos para poder defenderse y liberarse de ese problema, ¿no? De ese antígeno. Hombre, aquí le estamos fastidiando un poquito el rollo al que vende a Piretal y al sí, pero Pero yo no es, he criado a mis hijos así. Entonces nos preguntaban que qué darles cuando, de forma natural, cuando tienen ese ascenso hacia 39. Nosotros los tratábamos con homeopatía y utilizábamos la belladona 30 CH, y si se repetían mucho los procesos, pasábamos a 200 CH. Entonces, hasta 38, 38 y medio, nada, le dejábamos que estuviera, no se le abriga demasiado, porque a veces, eso también me lo decía un médico, porque las madres les preguntaban mucho, ¿al niño hay que abrigarlo mucho o hay que abrigarlo poco? Entonces el médico contestaba, los niños que se abrigan mucho son los de las madres frioleras y los que se abrigan poco son los de las madres calurosas. O sea que mira a ver qué necesita. Si el niño se destapa, si quiere quitar ropa, será normal que esté fresquito
para regular un poco su temperatura. O sea, no lo sobreabriguemos, a no ser que necesitemos que le suba la temperatura, pero en un proceso normal de niños así semipostrados, un poco quejosos y tal, que le tomas la fiebre porque ves que está raro, no porque veas que está en coma, sino porque ves que está un poco rarito, le tomas la temperatura. Pensar que los niños hasta un grado más que un adulto pueden tener, hasta el 41 pueden llegar. Yo ahí ya no los dejaría, ¿vale? 39, mantenido, ahí ya podemos empezar a darle la piretal o el Dalsi o alguna cosa de esta. Si hace picos, os podéis ayudar con la homeopatía Belladona 30 CH y 20 CH. Yo eso ya darles una bolita, si reaccionaba y bajaba y se ponía por cerca de 38, ya no hacía falta nada más, dejarlo que pasara. Si hacía picos, pues como cada media hora le iba dando una bolita. Cuando eran bebés, una disolución de varias bolitas en agua y se le daba una cucharadita. Y a ellos les ha funcionado de coño. Muy bien. Claro, es que es eso, o sea. Están sanos, ¿eh? ¿O tú los conoces? Doy fe. Doy fe de ello. Pero sí que es cierto bueno, que aquí el gobierno, pues lo que nos han llegado es que cualquier enfermo ya lo contabilizan como COVID-19. Ahora, no sé por qué. El interés que ellos tengan en hacer eso, no lo sé. Y luego también me ha llegado información de Estados Unidos de que también hacen lo mismo. En diferentes estados de Estados Unidos, de hecho, salió un representante del gobierno de ese estado diciéndolo claramente, vamos, está colgado ese vídeo en YouTube, no me lo estoy inventando. Sí. Es que no hay una sola versión médica y oficial sobre este asunto. O sea, en cada país estás viendo una. Ahora, por ejemplo, hay países africanos que ellos directamente, los países, se han desentendido de la OMS y están dando el té de la malaria, que es Artemisa, se la están dando a la gente para que la tome y librarse ya de una vez del tema de la malaria, que eso sí es una pandemia. Eso mata a millones de personas cada año. Pero como mata gente pobre, pues No se contabilizan. no molesta. Bueno, no Dice, molesta aquí, en sus países sí. Yo estaba en África y es un desastre. O sea, tú hombre, ves niños con unas inflamaciones y tal, están con la malaria y se les mueren a las madres en los brazos. Y eso, una madre y un niño es una madre y un niño en cualquier parte del mundo. Y el dolor está ahí. es cierto, es cierto. ¿Te acuerdas que siempre has hablado de la hipertensión? Pues dice Laura que, Sí. que se puede tomar para la hipotensión, que es lo que tiene ella. Hipotensión, sí. Yo tiendo a ser hipotenso, ¿eh? Yo, de hecho, bueno, hace años trabajaba en la fábrica y teníamos el servicio médico y cuando me tocaban los turnos de noche, a eso de las 3, a mí me daban las sensaciones de cansancio y tal, y yo iba a tomarme y tenía la máxima a 9. La del servicio médico decía, un día me vas a dar un susto, no sé cómo estás de pie, pero yo suelo tener la tensión más bien baja. Entonces, cuando la tienes muy baja, aparte de estimulantes típicos como el café, hay gente que se echa un cigarrito, ¿vale? Que eso te estimula, va bien mirar tu nivel de electrolitos, que ya lo recomendamos alguna vez. Porque los electrolitos son la capacidad contractiva de la sangre y que la sangre pueda atraer más líquido dentro de la sangre. Entonces, aumenta el volumen de la sangre y te la sube, ¿no? Igual que a un hipertenso le dirían no tomes sal, que es un electrolito, porque lleva cloruro de sodio, ¿no? lleva sodio, el sodio va a atraer agua dentro de las células, entonces va a hacer que te aumente la presión dentro de la célula de la sangre, va a hacer que te aumente la presión dentro de los tubos y te suba la tensión. Entonces, para los que somos o tenemos tendencia a la hipotensión, va bien asegurarte que tienes bien el nivel de electrolitos. O sea, puedes ir y tomar alguna cosita salada o tener el producto este que yo recomiendo, que es el Flectomin, que es como una bebida isotónica, pero que tiene un efecto magnífico para un bajón de energía o niños que están con vómitos, con un poco de deshidratación. Eso en 10-15 minutos te ha subido para arriba, te da energía y te evita esos problemas. Incluso para gente que han tenido procesos de enfermedad muy largos, que están muy debilitados, como después de los cánceres, de las quimioterapias intensas y tal, que el cuerpo está a cero de todo. Va muy bien para levantar el ánimo, levantar la fuerza, la capacidad energética, va muy bien. Es una batería extra. Pero en el caso de la hipotensión, va muy bien. Yo lo hago, cuando me noto un poco así chafado, digo, bueno, unos electrolitos y vamos para adelante.
A mí yo me acuerdo, Que porque yo también, también ligado, perdona que te interrumpa, porque venía una pregunta ligada con esto de la tensión, que es que nos preguntaban si la verbena y el diente de león pueden causar hipotensión. No causan hipotensión, pero sí causarán que la sangre esté más limpia, por lo tanto, tiene menos porquería dentro y atraerá también menos agua dentro. Es esto mismo que estaba explicando ahora. Entonces, mira a ver qué suplementación te haría falta, que hasta ese momento no te has dado cuenta, o sea, que tu sangre ha estado bien limpia. hay una cosa también, porque a mí también yo también tengo hipotensión, tengo la tensión baja, que un día un médico me dijo, porque yo estaba por los suelos, no me podía levantar, entonces me dice, bueno, eres hipotenso, y me dice, Mm. alégrate, que eso es un seguro de vida. Digo, vale, Sí, me parece genial. eso a mí me lo han dicho todos los médicos. Dice, eso alarga la vida. La gente que tiene, hombre, si te la tienen muy baja no te la alarga, que te queda plano. Pero sí que es verdad que la hipertensión rompe cosas y la hipotensión no, te pararía antes de que se rompan cosas. Claro, Es un método de protección mejor. pero es muy No es, desagradable, te lo digo yo por experiencia. Yo, Laura, te recomendaría otra cosa también, aparte de lo que te ha dicho Francisco, que es muy, muy, muy importante. Mira a ver el agua que ingieres en el día, porque yo, por ejemplo, me controlo la tensión bebiendo agua. Yo en el momento en el que me veo con la tensión baja, estoy con carencia de agua. Lo que hago es beber más líquido. Bebo más líquido y se me estabiliza la tensión. ¿Eh? Es curioso, pero es así. Así que controla a ver el agua que bebes y fíjate a ver si tienes la tensión baja o te sientes cansada, bebe un poquito de agua. Lo que te ha dicho Francisco, ponle el agua un poquito de flectomín o de un poquito de sal, ¿vale? Y bébetelo y espera un ratito y ya verás que te vas a recuperar. yo Aquí digo, también te lo recomiendo porque lo pueden tomar niños, bebés, va estupendamente bien. Y ahora, por ejemplo, también lo he recomendado para gente que ha pasado el COVID, ¿no? Porque también han tenido problemas con los riñones, que les baja la energía, que los riñones no filtran bien, porque ya sabemos y nos están dando la razón las autopsias, que el problema no es que no respiras porque no tienes aire en la célula, sino porque la sangre se pega. De hecho, en los grupos ya hemos mandado las imágenes que tenemos desde la primera semana de la pandemia esta, lo hemos dicho, y en eso se vincula con el famoso 5G, que causa lo mismo en las células, porque esas imágenes las tenemos aproximando a una persona a un wifi o alejándola. Cómo esa radiación hace que se pierdan moléculas de oxígeno, los hematíes, buscando más oxígeno del que han perdido, se pegan a otro hematí y eso hace un collar que funciona como un trombo, un microtrombo. Y mirad ahora las informaciones que dan los propios médicos, ahora que se han puesto a hacer autopsias, que se pasman de que la gente no ha muerto de insuficiencia respiratoria, sino de microtrombosis interna. es Ahí lo increíble. dejo. Es increíble. Yo aprovecho ahora y voy a decir algo también antes de que acabemos esta hora. Luego nos reconectamos en la otra cuenta. En la Eh, B. me estoy dando cuenta que yo en consulta estoy viendo de que hay muchas personas que están empezando a tener grandes problemas debido a lo que estamos viviendo ahora y me refiero a no ser tocadas. Las personas estamos acostumbrados a ser tocados, abrazados, besados. Y cuando no recibes eso, porque te dicen, no, cuidado, que te vas a enfermar, ¿qué tal? Ojo, no estoy diciendo ahora aquí que nos demos abrazos punta pala. Obviamente nos han dicho que no nos abracemos, Con gente que conozcas y sabes que está sana, es como la pero estupidez de saber decir, no, si vas en un coche, si van dos, el otro tiene que ir detrás. Pero si dormimos juntos, ¿qué clase de consejo científico es ese? ¿Dónde has estudiado medicina? Joder. totalmente. Pero me estoy dando cuenta de que las personas nos estamos poniendo malos de no ser abrazados. De hecho, hace un rato yo fui a casa de un amigo, que por cierto le mando un saludo porque lo quiero mucho, y fui a comprarle un libro y tal, y de repente pues me atiende, lo típico, con la mascarilla y me da el libro así de lejos y le digo, y yo me salió del alma, le digo, porque siempre nos abrazamos cuando nos vemos, y le digo, ¿no me vas a dar un abrazo? Y me dice, hombre, claro que sí. Por cierto, mi amigo es No quiero biólogo, morir. mi amigo biólogo sabe de virus un rato, ¿no? Además, Y nos dimos un abrazo. Os prometo que me he recargado, que yo me he recargado, me han dado el abrazo y yo me he ido súper contento y ha sido como que, oye, que me he llenado de energía.
Así que la persona que tengáis cerca que podáis abrazar, que sepáis que ni le vais a contagiar, a ver, no estamos malos, pero si estáis bien, abrazar y dejar ser abrazados, que también es muy importante, ¿vale? Sí, sí. Hombre, Aquí, completamente. Acuérdate aquello que comentábamos del síndrome del marasmus, aquello que habíamos dicho de los niños que morían en los orfanatos y que un médico describió el marasmus, que se dio cuenta que los niños que alguna cuidadora se encaprichaba de ellos, de los huérfanos, y les sonreía, los cogía, les hablaba y tal, estos niños con los mismos cuidados físicos que los demás, todos esos niños sobrevivían. Y los niños que no se les hacía caso morían, y además morían en poco tiempo. Por esto eh, que dices, el contacto visual, la energía, sobre todo los niños lo necesitan más que ninguna otra cosa. Entonces, como padre, sí, volvemos a las mismas, sabes que los niños no tienen energía propia hasta que empiezan a entrar en la adolescencia, que empiezan a generar su propia energía. Sino todo su inicio de vibración energética viene de la atención de los demás, de tu amor, de tu cuidado, de que les mires y les digas. Entonces, cualquier atención, buena o mala, la no atención es la muerte. Entonces, mejor darles la buena, porque si no ellos buscarán la mala con tal de tener algún tipo de atención. Entonces, esto que dice, ¿no? La presencia de otra persona, los abrazos, las caricias. Somos seres de manada, no podemos vivir sin eso. pues me resulta esto bastante. Me recuerda a, no sé si tú te acuerdas, de un rey. Hubo un rey hace muchos años que hizo una prueba. Cogió a 5 niños, una vez que nacieron, se los quitaron a las madres y dijo el rey, vamos a hacer una prueba. Vamos a llevarlo a la torreta del castillo, no sé qué torreta, lo vamos a dejar ahí solos y siempre va a venir una persona externa a ellos, es decir, nada, que no se haya relacionado nunca con ellos, a cambiarles, a darles de comer, a asearles, darle de comer, es decir, que no les falte nada. Es decir, todas las partes, las necesidades básicas que estén cubiertas. Pues, pero no le daban cariño, es decir, solo los cuidaban, los limpiaban, los bañaban, les daban de Sí, solo el comer cuidado físico. y se iban. Pues los 5 niños murieron. Los Qué 5 niños, cabrones, también, te lo digo. bueno, eso es lo que hacían antiguamente, ¿no? Sí, se Pero me ha bueno, ocurrido un experimento, pues hazlo con tu hijo, bueno, cabrón. pues esos eran los inicios de los Bueno, laboratorios en experimentos, bueno, ¿no? bueno, nos hacen preguntas sobre los ciclos alterados del sueño y el insomnio. No sé si nos da tiempo ahora, si no lo hacemos en la segunda hora. Queda nada, quedan Que 4 minutos. sí. A ver, creo que estamos teniendo todos el sueño un poco alterado. Y hay dos motivos que el otro día lo hablamos sin ser conspiranoicos. De hecho, lo he hecho buscando la información, mirando a qué horas estoy inquieto, a qué horas tengo como sensación de ruido o zumbido, y por la noche también a las horas que son. Aparte de lo que dijimos, ¿no? Que estopáticamente cada órgano, cuando iniciamos el ciclo de sueño, va teniendo como un pequeño reset, y si ese órgano, esa zona está alterada, nos despertamos a esa hora, ¿no? Más o menos es como un programa de horas con pequeñas variaciones entre personas. Pero también estamos sometidos a muchas radiaciones. Y esto ya no es ser conspiranoico. Igual que, perdón, hemos dicho lo de los microtrombos, que esto lo hemos comprobado con gente enferma de COVID y con gente sometida a radiaciones electromagnéticas, es el mismo comportamiento. Es decir, una cosa estaría agravando la otra, o quizás los cuerpos están tomando esa forma de defenderse porque están notando ese exceso de radiaciones que nos está llegando a todos sitios. Y huelga decir toda la información que ha llegado y que podéis comprobar que hay vídeos disponibles, ¿no? Las zonas de emisión en cada ciudad donde está la 5G, mirad los mapas de afectación del virus en esas zonas, veréis que coincide exactamente, y es más difícil encontrarlo, pero también las trayectorias de los satélites estos simpáticos del Elon Musk, esos que parecen ovnis, que van como un collar de luces uno detrás de otro. Eso está hecho para el tema del 5G, porque el 5G no tiene un rango de amplitud muy grande en la onda, entonces tiene que ser repetido. Pues, por ejemplo, las antenas tendrían que poner una cada 100 metros, como mucho. Si nos instalarán el 5G, cada manzana tiene que haber un repetidor de eso bombardeándolo. Los satélites tienen que funcionar igual, no sé si son 900 metros, 9 kilómetros, o sea, como la parte exponencial
de lo que se supone. Imagínate que quieren poner, no sé si 20.000 o 30.000 satélites haciendo eso. Y curiosamente, en la trayectoria, que la he visto, pasa por esta zona a esas horas. Precisamente a las horas que me despierto por la noche y empiezo a dar vueltas en la cama como si me hubieran echado termitas. Yo conociendo mi cuerpo y sabiendo que no es una afectación física, sino que es una afectación energética, estoy bastante atento a eso. Eso por un lado, porque será algo que no podremos controlar. Luego lo que sí que podemos controlar es nuestra química interna. Y como nosotros, nos puntualizan 12.000 satélites. De momento, pues si les va bien, podrán más. Lo del insomnio propiamente de origen fisiológico. Eso si quieres, porque ahora ya quedará poquito, en la hora que empieces tú, lo hablamos. ¿Cómo sería un proceso de insomnio normal sin estar confinado, sin un estrés añadido puntual, sin una enfermedad o sin un satélite dando vueltas sobre tu cabeza? ¿Vale? Bueno, nos quedan 27 segundos. Todos los que estáis mirando, si aún tenéis más paciencia y ganas de aguantar la chapa, esperáis un poquito y os conectáis a Osteo Ale García, que es Alex, y ahí seguimos hablando. ¿De acuerdo? Vale. Venga, pues nos vemos ahora y empezamos con lo del insomnio. Venga, ahora nos vemos. Ahora.